Buenos días, niños. Estamos en nuestra clase de historia, nuestra clase número 28. Y recordamos entonces que comienza la presentación y el chat queda en pausa. Ponemos atención. Clase 28 entonces de historia, en donde el objetivo de la clase es describir a la civilización inca, ¿ya? Y esta es la clase de cierre, por lo tanto ustedes debían solitos comenzar y revisar el material de la plataforma para luego revisar entonces sus respuestas a la actividad planteada. Vamos a presentar entonces. Entonces, estamos hablando de la civilización inca, ¿cierto? Y la MI les dejó esta lectura para seguir conociendo entonces esta cultura, esta civilización. Y también lo vimos en el video, ya que los incas llamaron a su imperio Tahuantinsuyo, que quiere decir las 4 regiones o suyos que se integran. Estaba Chinchasuyo al norte, Cuntisuyo al oeste, Antisuyo al este y Collasuyo al sur. ¿Ya? Así llamaron los incas a su imperio, Tahuantinsuyo, y lo dividieron en estas 4 regiones. Para poder así entonces conectar el territorio, acuérdense que era un amplio territorio, los incas crearon una extensa red de caminos que atravesaban selvas, montañas y quebradas, y que sería conocida como Capac Ñan o Camino del Inca. ¿Se acuerdan que lo vimos en el video? Un camino hecho en el extenso territorio que ocuparon los incas. Se llamaba Capac Ñan, o más conocido como Camino del Inca. Este sistema que ellos inventaron de caminos permitió que el ejército pudiera controlar entonces a todos los pueblos, ¿ya? Y así también facilitó el tema del correo. ¿Se acuerdan de los incas que corrían, que iban a entregar la correspondencia, iban a entregar los mensajes con un inca que iba corriendo y que lo hacía corriendo y atravesaba pueblos, montañas, ciudades? Sí. Y ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Se llamaba Chasqui. Y eran jóvenes. Sí, eran jóvenes, tenían que tener buen estado físico, ¿cierto? Porque ellos hacían todo esto corriendo. Ellos se llamaban Chasqui. Ese era el sistema de correos que tenían. Ya los mensajeros oficiales, ellos eran los que mantenían la comunicación por todo el imperio, porque acuérdense, repito, que el imperio inca lo ocupaba un gran territorio de América. Entonces, la forma de poder transmitir mensajes, de comunicarse, de enviarse estas cartas, estos mensajes que tenían, lo hacían a través de un chasqui. Así se llamaba, que era un joven que corría por todo el camino del Inca para transmitir la información. En el centro del vasto imperio inca se encontraba el Cusco. Acuérdense que el Cusco es la ciudad más importante que tiene el pueblo inca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era la sede de todo. Ahí era la sede del poder político, del poder administrativo y religioso del imperio. Ahí desde el Cusco se manejaba todo. ¿Ya? Y ahí también residía el gobernante supremo. Y el gobernante supremo lo vamos a conocer con el nombre de Sapa Inca. Y también lo hablamos en la clase anterior. ¿Ya? Era él nombrado como hijo del sol, el sol Inti, ¿ya? Él era el que tenía el poder absoluto y se decía que era el hijo del sol. Ahí está el Cusco, ese es el centro del Cusco, ¿ya? Era el Cusco un lugar sagrado donde vivía la nobleza.
Y ahí en el Cusco es donde se ubicaban los grandes templos. Y a los alrededores del Cusco habían áreas rurales destinadas a la agricultura. Por eso que tenemos esos terrenos así de distintos colores, ya, porque ellos desarrollaban, gran parte de su economía tiene que ver con la agricultura, con los cultivos, ya. La plaza, que está ahí al centro, ahí, espérenme que voy a rescatar a alguien que viene. Recuerde entrar en silencio. Ahí en su plaza, entonces partían los 4 caminos que conducían a estas 4 regiones del imperio, del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Ahí están los 4 caminos, a partir de esta plaza central de El Cusco. Ahí está el Sapa Inca. El Sapa Inca era dueño de todas las tierras del imperio. Era la máxima autoridad, ¿ya? Y por ello, por él pasaban todas las decisiones del imperio inca. Las decisiones políticas, las decisiones económicas, las decisiones administrativas, todo era tomado por él. Él era el jefe, ¿ya? Sapa Inca. Él mandaba todo el imperio, la máxima autoridad. Y para gobernar, él tenía también gente que lo ayudaba, ¿ya? Varios funcionarios que están aquí abajo. Y tenía un consejo también asesor que lo ayudaba. Su autoridad se transmitía en forma hereditaria, ya entre sus descendientes. Entonces, él gobernaba hasta que moría, ya, y después se heredaba a familia de él, para que siguieran gobernando entonces el imperio inca. También estaban los Susuyuk Apu. Los Susuyuk Apu eran gobernadores de cada uno de los 4 suyos. ¿Ya? Cada suyo tenía, o regiones, ¿cierto? Estas 4 regiones tenían un gobernador que se llamaba Suyuk Apu, ¿ya? Y ellos vivían en el Cusco y formaban parte de este gran consejo, donde hacían las reuniones y tomaban decisiones, junto con el Sapa Inca. Apunchi eran los gobernantes de las provincias en que se dividían los suyos, ¿ya? Porque así como las regiones, después se dividen en comunas, así mismo se dividía también la organización del imperio inca. Entonces, el Sapa Inca era el mayor jefe, después venían los Suyuk Apu, que eran los que gobernaban los suyos, y después venían los Apunchi, ¿ya? Que ellos eran los gobernantes, entonces, de estas provincias en las que se dividían los suyos. Y tenían también atribuciones políticas, ¿ya? Pero principalmente las atribuciones que tenían ellos eran militares, ¿ya? Ellos eran los encargados de mantener el orden en su área. Luego estaban los curacas, y los curacas son los jefes políticos y administrativos de los Ayllu. Ellos se encargaban de centralizar los recursos, ellos redistribuían y entregaban el tributo al imperio. El Ayllu es la organización básica inca. Cada Ayllu estaba conformado por una comunidad compuesta por un grupo de familias con un pasado en común. Ya ellos se subdividían entonces en Ayllu. Y acá está lo que les hablaba la Miss, el chasqui, que era muy importante porque él era encargado de transmitir toda la información y lo hacía de manera oral. No es que él mandaba una carta, ya, él tenía, aparte de tener un buen estado físico, tenía que tener una excelente memoria, porque él tenía que transmitir el mensaje de manera oral, tenía que decirlo de memoria, lo que le habían dicho, ya transmitir los mensajes, decir las órdenes que se daban de un suyo a otro suyo, tenía que entregar las noticias, también era encargado de entregar las noticias del imperio, ¿ya? Y esto lo hacía a lo largo de todo el camino inca. Y ahí en los dibujitos que tenemos ahí abajo podemos ver los caminos que tenía que recorrer el chasqui, los caminos que conectaban
a todo el imperio. Grandes caminos, acuérdense que el imperio, repito, ocupaba una extensión muy grande de América. ¿Están ahí, niños? Sí, Miss. Ya, Sí, Miss. súper. Ya, ahí están los caminos largos, inmensos, que hasta el día de hoy persisten, niños. Estos caminos ya se construyeron ahí también estas bases para que pudieran descansar también y tomar aire, respirar, tomar agüita. Estas bases se llamaban tambos, ¿ya? Ahí descansaban un ratito los chasquis o descansaban los, no sé, las personas, los militares, los que iban recorriendo estos caminos y comían algo, descansaban, tomaban agüita y seguían su camino, ¿ya? Porque tenían que hacerlo de manera rápida. Mire, aquí, ya, no solo de piedra está hecho el camino, sino que también para poder unir estos suyos, entonces también había que crear estos puentes colgantes que los hacían de cuerda, ¿ya? Y así también permitía entonces mantener la conectividad y que no estuvieran separados. Ya cualquier paisaje que estuviera interrumpido ahí por el lago, por ejemplo, por un río, entonces ellos unían estos caminos para continuar este gran y largo camino del Inca, que Yo, hasta el día de hoy persiste. yo vi como en la tele, como algo así, pero no sé de qué material era. Ya, y hacían como el puente y como que después se iba deshaciendo porque, y sí, y lo cortaban Ah, por y el paso del empezaban a hacer. tiempo, hacer otro, a rearmarlo, ¿cierto? Y ellos recuerden que, bueno, todo esto está hecho nosotros tenemos que aprender de estos pueblos por su gran organización. Ellos están muy organizados, fíjense, muy organizados, y sus construcciones también, y toda la sociedad está muy organizada, muy bien armada, cada funcionario con su función bien clara, para que pudiera funcionar este gran imperio que hasta el día de hoy persisten muchas cosas del imperio inca. ¿Qué teníamos que hacer entonces? Responder estas preguntas. Dice, ¿cómo llamaron a su imperio los incas? ¿Qué es el camino del Inca? ¿Qué es el Ayllu? ¿Y qué importancia tenía el Cusco? Vamos respondiendo entonces. Vuelvo a ustedes.